No, y usted sigue hablando, yo me voy a poner a llorar. Qué emoción. Qué emoción de verla, qué felicidad. No, pues qué honor. Muchas gracias por haberme concedido este penúltimo capítulo. Eh, ya aquí más en pijamada que, porque es que no hay Te- mejor forma de leer que uno ya Totalmente. acomodadito debajo de la ruana. Esa es la actitud, me parece muy envidiable esa Ruana. Y aquí estaba Sí. pensando una cosa que se me acaba de ocurrir además, y es que la última vez que la vimos actuar fue en Wojciech Sí, el año pasado, sí, sí, el sí, año claro. pasado y fue espectacular. Ay, fue maravillosa esa obra, fue una experiencia muy alucinante por todo, ¿no? Por el contexto del Uf, teatro, la obra, el formato, todo, sí, qué además cosa el tan bien. 2019 fue un año loquísimo para mí, fue un año donde hice todo, o sea, fue como el mejor año, ¿no? Sí, Y arranca el 2020 que ahí va, él sigue dando la pelea ese no 2020, se ahí ha va, acabado, no se ha no se ha acabado. acabado Sí, todavía. todavía alcanzamos a darle la vuelta a lo que sea. Sí, y yo leo lo fatal de este 2016 en cómo perderlo todo y digo, ¿este era presagio? ¿Qué pasó? Le estamos esperando qué pasa en el 2020, por ejemplo, si pierde Trump. Por ejemplo, Sería un año menos grave. por ejemplo, entre otras cosas. Pero bueno, muy interesante la charla ahora con Simona. Es maravilloso escucharla porque tiene realmente muy claro como todo lo que pasa alrededor de las redes, de las cuales estoy absolutamente de acuerdo. Eh, Obviamente, pues yo ya re- eh, anti, an- an- cómo se diría? Preleí el Sí, capítulo como para no llegar uno como tan, porque está voy, pele. digamos que yo llevo mi libro acá, pero pues todavía no iba como tan adelante. Pero Claro. fue muy interesante encontrarse como que me sorprendí gratamente de lo que encontré en este penúltimo capítulo, lo que me da muchas más ganas de seguir avanzando en donde voy. Sí. Ah, eso me Así alegra que, mucho. Me alegra mucho. pero muchísimas gracias, Ricardo, de verdad, qué honor para Pues mí Carolina, el estar. honor es para nosotros, todos los del equipo de la lectura, y para mí especialmente es una oportunidad para declararte la admiración y el cariño y que te seguimos de obra en obra. Cuando estés ahí estaremos y te voy a dejar leer página 588. Me estoy aquí al ladito mientras lees y ahora charlamos un Listo. poquito para despedirnos. Dale, dale. Bueno, gracias. De Bueno, nuevo, mil arranco gracias por entonces. sumarte. Mil No, a gracias. vos, a vos, a vos, a vos. Bueno, entonces arranco. Poco se asomó al escenario del mundo en la semana de Navidad. Sintió de pronto unas ganas aterradoras de viejo, de deshacerse de todo, como enviando palomas mensajeras desde una torre, como dejándolo todo de una vez. Envió los 132 libros que nunca iba a leer a la biblioteca del barrio de su guardaespaldas. Envió las 6 chaquetas gigantescas y los 7 pares de zapatos que nunca iba a usar a la fundación de unos amigos de sus hijas. Envió la ficha perdida del rompecabezas en un sobre sin remitente a la alumna que se había vuelto su amiga. Botó esfero sin tinta, regaló regaló el mullido tapete de su oficina a la secretaria del departamento porque dejó de verle sentido. Entregó el pequeño calentador eléctrico que vivía apagado a su viejo colega amigo de la universidad. No tocó los enmarañados cajones de su mujer ni los armarios atestados de cosas inútiles de sus hijas. Solo se metió con lo suyo. ¿Para qué diablos había estado guardando los pasaportes viejos, las fotos de carné de cuando aún no tenía canas, las agendas en blanco de 1996 y 2000 y 2004 y 2008 y 2012, las tarjetas de crédito que habían vencido hacía por lo menos 7 años, los teléfonos inalámbricos que un fin de semana habían cambiado porque a duras penas se oían las voces, las cremas para la espalda dobladas sobre sí mismas, las cajas de drogas revenidas, los vestidos de baño que se había puesto una sola vez en ese desconsolador viaje a San Andrés, las películas de Betamax que estaban gastadas desde los 80. Sacó 9 bolsas de basura. Dejó limpia su parte del closet y acto seguido se puso a poner en orden sus asuntos. Renovó su pasaporte,
Escribió un email a la funcionaria encargada de la Unidad Nacional de Protección dándole la noticia de que no necesitaría la escolta Ballesteros en enero porque estaría por fuera unas semanas y no sabía cuándo regresaría. Escribió un correo de renuncia a la universidad a partir del siguiente año, pero se dijo que lo enviaría cuando lo hubiera hablado con su familia. Preguntó a un agente de bienes raíces que había conocido en un restaurante del centro qué tan fácil podía vender ese apartamento que tenía todavía una deuda de 50 millones. Preguntó qué tan caro podría salirle una casa lejos del mundanal ruido. Redactó un mensaje de texto a su amigo Lleras, Mauricio, a ver qué tan difícil podía ser que lo recibiera como socio librero de su librería. Dejó encargado de sus cosas a su único colega. Adiós, viejito. Al dientón Plinio Zuleta. Comentó en Facebook el coscorrón del vicepresidente a su escolta. Como dije antes, mi escolta me lo habría devuelto, escribió, pero salió pronto de allí pero salió pronto de allí bajo un aguacero de injurias. Pasó Navidad con su familia por Skype para demostrarle al mundo que el futuro apocalíptico de las novelas distópicas por fin había llegado. Echaron cuentos de viejos tiempos, cantaron los villancicos que cantaban cuando eran niños, ropo pom pom. Comieron juntos como mejor pudieron. Y cuando fue la hora de entregarse los regalos, el profesor Pizarro les dio la sorpresa de que con ayuda de su yerno, el piloto, había comprado un baratísimo pasaje abierto a Boston. Un pasaje para el 31 de diciembre que había pagado en parte con la plata de la administración del edificio. Hubo gritos histéricos de felicidad cuando les dijo, en 8 días estoy allá. Había imaginado frases educadas de alegría, incluso frases entre dientes, pero lo sorprendió la gritería y bajó la mirada por unos segundos hasta que se le quitaron las ganas de llorar, como si él hubiera estado viviendo un drama muy diferente al que habían estado viviendo ellas. Sí, por un momento notó ensimismada a Clara, su mujer, porque cualquiera se queda en blanco cuando se llega a la hora de retomar y de cursar la vida misma, y quizá, quién sabe, era la primera vez que ella sentía la emoción de envejecer, pero unos pocos segundos después la vio sonreír como le sonreía. Vino entonces la última semana del año, y Pizarro dijo lo que dije que dijo, lo del Papa, lo de Fisher, lo de Reynolds. Puso en su muro la fotografía de su perro, que era el mismo protector de pantalla de su teléfono celular, pero solo enfrentó la vida en Facebook el día en el que se iba a ir de viaje, el lluvioso e inclemente sábado 31 de diciembre del 2016. Tenía hecha la maleta, 3 sacos azules de hilo, 3 pantalones habanos de drill, 3 pares de zapatos sin cordones que amarrar, 15 pares de medias, 15 calzoncillos largos de aquellos, 15 franelas de cuello redondo, 7 pañuelos con las tristes iniciales HP, 7 camisas blancas, sin más ni más. Se había despedido de las pocas personas que le iban a hacer falta si el avión se iba a pique en el océano, de la alumna trágica Flora Valencia, de la abogada dubitativa Verónica Arteaga, del colega entrañable Plinio Zuleta, de la acupunturista casada Magdalena Villa, del periodista abandonado Mateo Guerrero. Había visto Network en el canal de los clásicos. Había ordenado el apartamento como si la próxima persona que fuera a encontrar no fuera él, sino quién sabe quién, un extraterrestre con las manos atrás, un par de siglos después, fascinado por lo extraña que había llegado a ser la vida en la Tierra. Puso todo en orden mientras caía el segundo diluvio universal. Y a las 5:30 p.m., como aún quedaba un poco menos de 3 horas para que lo recogiera su amigo el taxista con su amigo escolta, como ya se había puesto en la dramática tarea de recorrer el apartamento como si fuera la última vez, se dio a la tentación de encender el computador a ver qué. Y sí, el mundo de la pantalla seguía siendo el gobierno de las muchedumbres. Y el narcisismo campeaba y la paranoia cundía porque todos estábamos mirándonos a todos. Y no había allí nadie que no pareciera atrapado en su cabeza. Y, ante tantos testimonios de último minuto, era fácil rezarle a la mente global un Padre Nuestro impreciso para que su pareja no amaneciera un día con ganas de clavarle unas tijeras en la espalda, ni le descubriera un chat incriminatorio justo el día en que se diera la tentación de espiarlo, ni se enterara por un adivino de que el amor de su vida era otro, ni empezara a sospechar de su relación con aquella amiga tan cercana, ni emprendiera una investigación a fondo para probar sus infidelidades,
ni quedara en coma justo cuando iban a resolver la pregunta de para qué estaban juntos en la vida, ni se enloqueciera como una ex frustrada por el desarrollo de los acontecimientos, ni se volviera una primera dama capaz de cubrir sus crímenes y sus pecados, ni tratara de sacar la información bajo el influjo de una droga de la verdad, ni propusiera hacerle una persona nueva a la pareja, ni diera motivos para defenderla de los hijueputas, ni desapareciera un día sin dejar claro por qué, ni amaneciera un día con ganas de volver a ser soltera, ni resultara de pronto con que tiene una doble vida. Y las redes seguían ocupadas por civilizadores del vecino, por gramáticos a la casa de un error de redacción, por muchedumbres de defensores de la ley de la selva, pero también por muchedumbres de genios. Y una buena parte andaba por ahí reduciéndolo a él, a algún hashtag, numeral machista como el profe, numeral fuera Pizarro, numeral el abusador más alto del mundo. Esa me costó incluso en la primera lectura. ¿Y qué clemencia podía esperar él si los famosos con los que creció eran apedreados día y noche como en una fábrica de penas? Alfred Hitchcock ya no era el maestro del suspenso, sino un misógino capaz de arruinarle la vida a una actriz. La Tippi Hedren de los pájaros, que le recordaba su impotencia. Paul Simon ya no era el genio de la música, sino el cerdo machista que se despedía de su exmujer de toda una década reduciéndola a una special wonderful girl. Paul McCartney no era la mente de ese cuerpo de 4 cabezas, de los Beatles, sino un amargo borracho que maltrataba a su mujer sin una pierna. Woody Allen ya no era el autor de 2 docenas de películas maestras, ni mucho menos la celebridad que fue declarado inocente de una apurada acusación de abuso de menores, sino un pedófilo encubierto por las mafias de Hollywood. Adiós, tiempos míos. Fue un placer conocerlos. Y Terán, su enemiga jurada, seguía portándose en público como la mujer implacable, como el ángel vengador, como la verduga fundamentalista que no era en privado. Y era como si estuviera reservando su Dr. Jekyll para la intimidad ahora que su Mr. Hyde se había hecho tan popular. Así estaban todos. Despedían el año con mucho más alivio que nostalgia, con mucho más rencor que agradecimiento. Cuento los minutos para que se acabe el 2016. Fuck 2016. No cuenten conmigo para el próximo bisiesto. Desde que tengo memoria nunca vi pasar 12 meses con tanta sevicia. Vete 2016, pero antes devuélveme a mi papá. Era como si todos hubieran vivido el mismo año. Era como si el tiempo, que no existe sino aquí, que antes y después de la vida es circular, se hubiera vuelto lineal gracias al trabajo de todos. Daba la sensación de que el 2016 era la suma de sus noticias y sus mentiras y sus indignaciones y sus testimonios y sus pequeños dramas. Una fabricación colectiva, una fachada, una cortina de humo para no lidiar con el fin. Cuando el profesor Pizarro era un niño que rezaba, cuando era Horacio, pedía a Dios que le permitiera escuchar los pensamientos de los demás. Eso, nada más. Quizá estas tandas de espiar perfiles en redes sociales era lo más parecido que le iba a pasar. No se leían allí pensamientos desnudos, sino pensamientos disfrazados. Pero la arrogancia a la que se aferraban como niños y la necesidad de encajar y la ansiedad de ser queridos y de gustar, que él había sentido tantas veces, producían de tanto en tanto verdades. Me quitaría la vida si no faltaran 2 entregas de Star Wars. Colombia descubre que a los guerrilleros les gusta bailar. Oh, soy feminista desde que me di cuenta de que el problema de todos, hombres y mujeres, es que los hombres son más frágiles que las mujeres. Y pensar que un día voy a amanecer sin mi cuerpo. Era conmovedor. Todos tomándose fotos con los hijos, despidiéndose tarde de los padres, confesándose ante el auditorio equivocado con la garganta y con las vísceras como Howard Bailey en Edward, diciéndole a todos qué hay que hacer. Lean, salgan a la calle, muéranse. Era conmovedor. Lo fue en la larga tarde de ese último sábado hasta que dejó de serlo. Su esposa, Clara, le había dicho, pero Pizarro, ¿usted para qué puta se pone a leer lo que dice esa mujer? Y sin embargo, él no pudo resistirse a revisar qué más había pasado con el último post que Gabriela Terán había escrito contra él.
Y esa diatriba que terminaba acusándolo de hijo de puta ya se había ganado 1.478 likes y 173 comentarios. Y eran tan violentos y tan inútiles y tan rastreros que había que ser un espectador, no el protagonista, no el blanco, para perdonarlos porque no saben lo que hacen, para conmoverse con lo crueles e implacables que pueden ser los hombres y las mujeres cuando sospechan que el infierno no son los demás. Pero si yo ya estaba mejor, si yo me había estado sintiendo por encima de esta mala sangre y a prueba de insultos, de injurias, de envidias disfrazadas de reivindicaciones. ¿Por qué carajos no soporto que me detesten? Se me sube la tensión, se me entiesa la pierna derecha, se me vienen al cuerpo a mis 59 años todas las veces que alguien ha querido hacerme mal. Sí hay villanos en el mundo, sí hay mal. De tanto ver películas en el canal de los clásicos, de tanto leer novelas policíacas cuando uno es joven, se va llegando a la conclusión de que los malos no se dan en la ficción. No hay héroes ni traidores, sino simples personas. No hay blancos ni negros, sino grises. No hay un doctor Jekyll y un señor Hyde, sino un hombre de mil caras. Se repite como comprobándolo en el microscopio, pero lo cierto es que no puede ser una buena persona en la vida real quien en Facebook es un hijo de la gran puta pretencioso a la casa de los otros. Lo cierto es que el mundo está plagado de ratas, de dañados que no se van a quedar quietos hasta acabar a su paso con los hombres de bajas defensas y guardias bajas. También hay idiotas. No. Personas que no están de acuerdo, no. Personas que piensan diferente. Idiotas. Idiotas comprometidos, consumados, academizados, perdonavidas e irredentos. Aquí hay un idiota que me cita a Séneca y parodia a nadie más y a nadie menos que a los Beatles. Si deseas ser amado, ama. Lo dices en inglés, pero no lo voy a leer porque no lo voy a poder hacer. Para echarme la culpa de todo lo que me ha estado pasando. Más abajo viene un cretino al que le conseguí su puesto en la universidad con una perorata en la que me señala como un intelectual pobre que no es capaz de entender que una cosa es la vida personal y otra muy diferente, el debate público. Nada de esto es personal, le escribe con carita feliz, agrega. Sigue de inmediato una imbécil que para ser original, para responsabilizarme directamente del feminicidio de la novia de mi alumna, banaliza una causa de vida o muerte. Numeral ni una más. Viene a mediar el chupamedias que me pedía cartas de recomendación para que lo recibiera en la Universidad de Chicago. Respeto a Pizarro, pero la ignorancia sobre las leyes de estos tiempos no lo exime de su cumplimiento. Fue entonces cuando no dio más. Pensó, no me soporto otro profeta inútil, otro mentecato que se porte como un hombre que se hace famoso el día del fin del mundo por haber predicho el fin del mundo. Fue en ese momento cuando se dio cuenta de que no discriminaba a nadie porque todos le parecían por igual unos hijos de puta. Y dolido y cascarrabias, como poseído por el espíritu de sus padres y los padres de sus padres, redactó una atípica declaración de principios en unos 10 minutos. Profesora Terán. Séneca el joven sugiere en la tercera de las cartas a Lucilio que puede uno llamar amigo a quien lo celebra en público y lo critica en privado. Sé que estoy parafraseando como un viejo, pero la sentencia es algo así como: algunos que se refugiaron en las tinieblas al punto de creer turbio aquello que encuentran en plena luz, cuentan a quien quiera aquello que solo se podría confiar a un amigo. Quizá haya sido Leonardo da Vinci quien lo dijo, ¿qué importa? El punto es simple y es ese: que un amigo critica a su amigo en privado, pues su idea es enmendarlo, redimirlo antes de lapidarlo, de aniquilarlo en frente de todos. Y digo que el punto es simple porque para mí nunca se ha tratado de impedir que usted diga y piense lo que piensa y dice, que su monólogo siempre es alucinado pero brillante, sino de un hallazgo terrible, de que usted no era mi amiga. Es señal de pobreza de espíritu que además haya resultado una enemiga, pero la inteligencia inútil, el esoterismo ocioso, el yoga inservible, la experiencia malograda, el bagaje intelectual para nada, la academia para la supremacía y la picota, es la gran característica de nuestro tiempo.
de su tiempo, mejor que yo renuncio. Quédese usted con nuestra época. Es suya. Suya es la fantasía de que el personaje que ha construido aquí es una cosa diferente a usted. Suya es la tentación de ilustrar al prójimo a la brava. Suya es la arrogancia de quienes vienen a mí a citarme a los Beatles. De nadie más son la superioridad moral, la mezquindad adiestrada, la envidia perfeccionada, el discurso que se traga vivas a las personas. Quizás sepa usted mejor que yo quién soy yo. Quédese usted con mi cabeza entonces. Exhíbala. Que me voy de aquí sin dejar en claro que no soy un pérfido misógino. Sí, pero ¿quién soy yo para declarar qué soy y qué no soy? Soy yo. ¿Quién soy yo? Que Agata, soy un viejo y vengo de un tiempo en el que uno era dogmático e infame e histérico en privado para condenarla a usted a un infierno que ya estamos pagando, vieja pendeja, vieja necia. Corrigió un par de comas por miedo a los gramáticos, borró un par de adjetivos por miedo a los cazadores de cursilerías, presionó el botón publicar con el corazón precipitado sin pensárselo mucho más. Ya eran las 8:07 de la noche. Un minuto después, 8:08, hizo clic en cargar la página de nuevo, con la ilusión de que viniera una cascada de me gusta. Hizo clic 7 veces más en los siguientes 3 minutos porque nadie reaccionaba y hubiera seguido de allí a la eternidad y quizá hubiera borrado su declaración antes de tiempo si no lo hubieran recogido para ir al aeropuerto. Se cimbró cuando sonó el citófono. ¡Tiri, tiri, tiri! Se levantó tomando el escritorio como un bastón, se arqueó para que le traqueara la espalda y se inclinó para apagar el computador. Antes, por si acaso, hizo clic en cargar página de nuevo una vez más. Se ahogó unos segundos, tragó en vano, mejor, porque esta vez tampoco hubo nada. Pues una maravilla de lectura. Ay, me encanta este capítulo, me parece tan... Me encanta que me haya tocado la carta de esa vieja hijo de puta. Era el gran momento, sin duda, era el momento que por fin El daba momento en que le escribo esta carta es maravilloso y sobre todo es, sabe que quédese usted con nuestra época, tenga, hágale, ya, suelto, cerca. pero lo loco es que no suelta, porque al final Claro, necesita esa aprobación, necesitamos ese me gusta, ese que alguien nos lea y, uff, cómo nos viciamos, ¿no? Cómo a veces cuando, y yo creo que lo he sentido muchas veces y a veces también yo me obligo un poco como a irme también de las redes por un tiempo, porque pues el ego es una cosa muy traicionera. claro. Y sobre todo, digamos, para un hombre como Pizarro, un intelectual, un hombre que pues ha dedicado su vida a la cátedra, cómo necesitamos el feedback, ¿no? El me gusta, el corazoncito porque sin eso como que hay un vacío y hay algo que no termina como de cerrar y de cumplirse. Esto me parece muy interesante, me encanta que me haya tocado precisamente este capítulo, porque sí, digamos, un punto para la justicia de poder haber encontrado precisamente esas palabras que lleva como todo el libro diciendo cómo voy a llegar ahí, como que lo ha tenido muy encrucijado, pero me encantan las historias que finalmente terminan otra vez en el mismo lugar, ¿no? Eh, a mí, yo creo que eh, también considero que las historias no siempre tienen que terminar como, listo, ya, se realizó el personaje y fue otro. Y no, a veces también cuando seguimos siendo los mismos, me parecen estas historias que son, pues, somos nosotros, ¿no? Somos tan humanos, nadie dice, ay, bueno, y vivieron felices para siempre y se acabó y ya, chao. No, hay un después y un después y un después. Y si ese después vuelve otra vez al inicio, me parece muy humano y muy válido y muy real, ¿no? Mm. Sí, es además, como tú dices, un profesor y un profesor suele ser una estrella en mundos pequeños y pues sí, esto ha sido un ataque al ego muy brutal, todo lo que le ha pasado todo el año y es su momento de desquite
es, creo que además lo leíste espectacular, fue muy emocionante la carta y el desquite. Y sin embargo, creo lo que tú dices, que hay un aprendizaje, pero, pero está también la sensación de que eso no terminará ahí jamás y va a seguir y a seguir y a seguir. Y este tipo es un tipo que ha estado, eso, engordándose a punta de elogios de alumnos y de ser una estrella para ellos y de ser el tipo más inteligente de la universidad. Y claro, es un medio triste el tipo refrescando la página a ver si le llega un like a esas alturas de la vida. Sí, sí, porque esa aprobación, no sé, uno, hay como, no sé, yo creo que es como, de pronto la comparación es muy odiosa y perdóneme si está siendo así, pero como los esfuerzos que hacemos por no, una persona, no sé, alcohólica o una persona que tiene una adicción y que cada día es un día nuevo para no hacerlo, ¿no? Entonces, un poco también es que a veces uno tiene que ser tan consciente y tan cuidadoso, eh, porque al volverse uno tan popular, y no, porque y que no sé, a veces, y es cierto, y me parece muy interesante en este libro, cómo has escrito y cómo has plasmado esa sensación horrible de vacío y de malestar del que es que hay, es que me dijeron cosas horribles, ¿no? Es como volvemos un poco otra vez a esa conversación del Twitter. El Twitter es miedosísimo. Yo al Twitter le tengo Eso. mucho miedo, mucho miedo. Y al Twitter trato de entrar poco. A mí me sirve el Twitter, por ejemplo, porque yo odio ver noticias, porque como yo no le creo a los medios, pues Sí, en Twitter por lo menos tengo un par de referencias a las que les sí, creo, ¿no? sí, Entonces es útil cuando, para eso. para informarse o Sí, desinformarse, ¿no? Depende. sí, Eh, sí, pero creo que pero si uno tiene uno, claro qué es lo que va a buscar, uno puede encontrar, exacto, digamos, diferentes versiones y construirse algo mucho más interesante que lo único que te pueden pasar en televisión y ya, o sí, los medios que todos conocemos. Pero, por ejemplo, a mí me da mucho miedo, eh, no sé, cuando encuentro esa agresividad y esa violencia, porque hay mucha violencia en, sí, en, en este tipo de redes. Incluso hay unos coladitos por ahí en Instagram, que es una red social un poco más, más más, amorosa, sí, más más generosa. amorosa, pero hay uno que otro por ahí. Pero bueno, uno por lo menos puede bloquear, pero en Twitter estás ahí así, ¿no? Sí. Como, En Twitter hay una función, una posibilidad que a mí me parece buena, que es la de silenciar, que es la que uno no se entera de si lo están, pues, ajá, difamando, calumniando, lo que sea, pueden hacerlo frescos y uno no se entera, que es el sí, equivalente a no tener que oírle a alguien que lo insulte en la puerta de la casa, más o menos. sí, 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 sobre todo porque es que, no sé, además a veces es como, a ver, uno siempre cree que uno es el que tiene la razón, ¿no? Pero pues hay cosas en las que evidentemente uno tiene la razón Sí, y ni siquiera vale la pena entrar en una discusión que no va a tener no va a ir para ningún lado porque ni yo ni él vamos a conciliar o vamos a llegar a un punto medio, ¿no? Eso solo pasa, yo creo que en Facebook con los amigos, ¿no? sí, Como con esos amigos que pues de pronto tienen una inclinación política diferente, pero uno puede charlarlo y puede discutirlo y puede sí, llegar y mediar hasta cierto punto. Pero a mí cierto. Twitter me parece, sí, una red social muy, muy agresiva, muy miedosa y me da mucho miedo meterme en problemas también, ¿no? Como que a Claro. veces uno le pone un retweet a algo y uno dice, ay, Dios, qué miedo, que me va a llegar. A mí Pero, me da susto pero que se le vaya uno una hora en una discusión y pierda una hora de la vida, que es muy fácil. sí, 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 sí. Y también por eso que decías vos, esa necesidad de ganar, de vencer. Mm, Todos estamos enfermos de lo mismo, ¿no? Y yo creo que una de las grandes síntesis pues, de tu novela es precisamente que Pizarro, como todos, estamos enfermos de lo mismo. mm, Esa necesidad de ser aceptados y de tener eh, adeptos y, y, y cómo nos afecta para la vida, para respirar el hecho de sentirse excluido
de un, de un mundo que pues ya no podemos evitar, que pues, son las redes sociales. Existen y tenemos que movernos ahí. Lo que hay que aprender es cómo moverse, ¿no? Y yo Sí, creo que además los padres ahora tienen una tarea muy, 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 muy difícil porque pues ahorita las nuevas generaciones, que esto es algo pues ya tan normal, eh, por ejemplo, el peligro de TikTok con los menores de edad, ¿no? Con los niños, que sí, pues ya hay pedófilos por ahí eh, em, para haciendo sus estragos, entonces creo que se nos vienen, y estamos en tiempos muy duros, sí, eh, porque ya hay cosas inmateriales que son muy poderosas. sí. Sí, Facebook también, todo, piensa uno qué tan, y luego, no sé si viste el documental que hay en Netflix del dilema de las redes sociales, que ¿En, en ¿En Netflix dónde? hay ¿En un Netflix? documental nuevo que se llama Sí, sí, el estoy a dilema. punto de verlo. No, no he tenido tiempo, pero sí me han hablado maravillas. Nosotros lo vimos hace 2 días, creo, y queda uno muy consciente de lo que tú dices, que hay que vivir con las redes, no hay nada que hacer, pero que hay que aprender a vivir como si fuera la calle, pues como en el caso de los hijos, salvándolos del matoneo que puede haber allí, de toda el acoso, todo lo que puede pasar, pues eso sí es una nueva labor para los padres. Sí, además, porque creo que la presión, si nosotros como adultos sentimos esa presión, Sí, imagínate lo que es para un chico. en- en- claro, es que digamos que antes que teníamos un poco la protección del, no sé, el contacto físico, de poder encontrarnos con el otro, pues que tenemos cerca, pues también, a ver, no hay que quitarle tampoco al hecho de que este tema de la globalización y el poder viajar a otros países y poder hablar contigo estando en otro país o en otra hora o en otros tiempos, pues es maravilloso, ¿no? Y eso un poco lo hablaba ahorita, es que hoy di miel entrevistas porque estuve con un lanzamiento y una de las cosas como a las que llegué es que, claro, en esta evolución humana, porque los humanos somos una cosa muy violenta y sobre todo porque evolucionamos rapidísimo y tiene que ver es como la manera en como las neuronas se conectan, nos conectamos nosotros con la comunicación. Yo creo que pues obviamente las redes sociales van demasiado rápido y está generando nuevos códigos y nuevas formas y eso creo que lo vemos en los niños, lo vemos en cómo el mundo reacciona y cómo estamos adquiriendo nuevos miedos, nuevas fobias, otras formas, ¿no? Bueno, eso hace parte de la evolución y de lo que es la humanidad en sí, ¿no? Pero pues nada, no sé qué. un amigo así como, para que no se me quede esa idea, un amigo decía que lo que más le impresionaba de sus hijos en el colegio era que ya no tenían lo que uno tenía cuando iba al colegio y era la posibilidad de cortar esos mundos. Es decir, si uno en el colegio tenía un matón que lo estaba pues acosando o haciendo la vida imposible, uno al menos llegaba a la casa y lo olvidaba y era su refugio, se quitaba los zapatos, bueno, estaba tranquilo en un refugio, en su sitio. Ahora le puede llegar un email, le puede llegar un mensaje por Facebook y no hay ese corte que era ese alivio, es una transformación pues fundamental Sí, claro, además es una cosa que constantemente estás cargando, ¿no? todo el No, no tiempo. te deja en paz, está Mm, ahí, tiqui, 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 y yo creo que uno puede soportar eso en la medida en que, pues, tu madurez mental, tu madurez intelectual, etcétera, etcétera, está, pero pues en un niño que apenas está descubriendo un mundo, que apenas está aprendiendo a fortalecerse y poder defenderse un poco a ese mundo que lo rodea, es una presión muy brava, muy brava. sí, tienes que Así ser capaz que de ser crítico con las redes para poderlas soportar o si no, incluso la sí, información no la vas a saber digerir, bueno, una cantidad de cosas sí, pueden entrar sí, mal. sí, sí, pero bueno, pues nada, me parece divino. Gracias por dejarme la carta, me muero, me encanta. Oye, pues era el capítulo que tenías que leer, estuvo
fantástico, no sabes el orgullo que siento que te has sumado y que estemos ya a punto de terminar gracias a tu lectura. De verdad que mil gracias de nuevo y No, espero seguirte viendo en las obras y estar pendiente y en no, y yo contacto. espero seguir leyéndote siempre, siempre, siempre. Fui fan de Río Muerto. Fue un libro, además fue mi primer libro de pandemia. Como que me lo llevé y nos agarró la pandemia y bueno, arranqué por ahí y dije como, oh Dios, realmente me atravesó por completo. Eh, Mi marido está muy ansioso por empezar a leer esta hasta que lo suelte, pues todavía no se lo he soltado. Em, Porque si realmente admiramos mucho tu trabajo, nos encantan tus columnas. Soy fan tuya desde que escribiste una columna, la de los estudiantes, ¿te acuerdas? Sí, Escribiste una columna preciosa hace, uy, no sé, el año de la primera marcha de los estudiantes, eso fue un tal vez diciembre del 2012. año Puede ser, 2012, y sí, escribiste una columna preciosa de los estudiantes, y bueno, desde ahí somos dos fans que te seguimos de no, pues cerca y no, de lejos. no puedo quedar más Mm. feliz con esta noticia. Qué alegría y más quedo pendiente de todo lo que hagas y aquí en contacto siempre. Bueno, muchas gracias. Chao a Quedo todos tuyo. a los que estuvieron ahí conectados. Miren, este libro es una joya, no se lo pierdan. Ahí lo tienen. 600 páginas de absoluto disfrute, porque la verdad es delicioso ¡ah! Poder decir todo lo que dice ese libro. Gracias. Mil gracias. Toda nuestra admiración, todo nuestro cariño y mil gracias por sumarte. Bueno, chao, gracias. Chao.